Listo, ya estamos. Sí, espérate, yo agarro este berraco ahí, que es que, a ver, yo miro aquí una cosa ahí en bombas. A ver, siempre. Bueno, ahora sí. Hola, ¿qué más pues? Muy buenas noches a todas las personas que se están uniendo a a un nuevo Facebook Live del Instituto Leusis, donde bueno, ya estamos ya en la recta final de este libro que venimos reflexionando de Jane Hillman, que es Reimaginar la psicología, donde bueno, tanto Ale como yo estuvimos haciendo nuestros comentarios, nuestras reflexiones acerca de este texto tan riquísimo a nivel intelectual, el giro tan importante que hace a la psicología junguiana, porque ya se deslinda de muchos de algunos conceptos o de algunas ideas y les da vueltas, la repotencia. Es muy bonito porque critican a Hillman mucho porque dicen que no está dentro del marco de la teoría junguiana o que no realmente se comprometió con la obra junguiana, pero realmente el trabajo que hizo Hillman fue comprometerse con la obra de Jung y llevarla a otro nivel. Eso es una de las cosas más fascinantes que tiene la obra de Hillman, especialmente este libro de Reimaginar la psicología, es que lleva la psicología junguiana a otro nivel. No la solidifica, no la deja en un lugar de coagulación, de que los conceptos están ahí literalizados y que ya se sabe siempre lo mismo. Como en el caso de los arquetipos, como en el caso de los símbolos, Hillman totalmente le da un vuelco a todas estas ideas y deja que el alma siga su curso, que las imágenes del alma sigan sus movimientos, su propia lógica, y da ese salto entonces a lo que venimos trabajando en este último capítulo, que es deshumanizar, es decir, deshumanizar la psicología. ¿Por qué la psicología no, para Hillman, no se centra tanto en las necesidades humanas, demasiado humanas, en potencia, te sé mejor persona, busca tu ser interior, ve por allá, entonces pégate un viaje de ayahuasca para que te encuentres con Dios, sino que realmente la observación del alma está en tanto un fenómeno que se impone una imagen, pero donde el ego no tiene nada que hacer ahí. El ego no tiene nada que hacer ahí. De hecho, el ego se ve sometido ante esa imagen. Un poco, pues resumiendo así, pero bueno, para comentarles entonces a ustedes un poquito, bueno, que ya el próximo, este sábado arrancamos con nuestra formación, la especialización en psicoterapia de orientación junguiana, sin inscrito, gracias a Dios, muchas personas, más de, no me acuerdo la cifra en este momento. Pero bueno, si hay personas que todavía quieran de pronto participar o estar en esta especialización, ahí en el muro de nuestro instituto van a estar encontrando la información que ustedes necesitan o que quieran saber para poder inscribirse en la formación. Eso es muy importante. Bueno, ya recuerde que vamos a hacer una serie de webinars. Yo voy a arrancar este sábado entonces con con el arquetipo de la sombra en June de 7 a 9. Este sábado entonces para las personas que se quieran inscribir, bienvenidas. A ver, Ale, esto como que se paró. Yo no sé, ¿vos me estás escuchando ahí? Yo te escucho bien, John. Más bien Ah, sí, sí. Ah, bueno, es que el video, ¿verdad? Pero el audio está bien, ¿no? se paró. Paró el video. Ah, bueno, listo, eso es lo importante. Ahí enseguida nos cuadramos. Bueno, entonces, comentándole pues entonces un poquito la serie entonces de webinars que tenemos para estos próximos meses. Y bueno, y ahora sí, también los quiero invitar también entonces para que revisen entonces el podcast de Alejo que se llama El mito de la realidad, donde coloca sentencias muy breves, aforismos, yo lo diría como al estilo nietzscheano, muy potentes que invitan a la reflexión, al cuestionamiento del lugar del psicólogo, de la psicoterapia, de la educación y de muchos fenómenos a nivel psicológico que invitan a quien realmente se comprometa a reflexionar, a ver desde otro lugar. Eso es muy importante. Bueno, y ahora sí te saludo, Ale, qué pena con vos. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, John.
Sí, sigues pasmado, ¿verdad? En la imagen. Sí, es que esta hijo de puta yo no sé qué le pasó, Déjame ver, pero sigo pasmado, pero dale. No, te yo voy creo que es a, mi computador. ¿sí, será? Te voy a Sí, sí, remover sí. y te vuelves a Mm, meter, ¿cómo ves? hágale, hágale. A ver, vuélvete a meter entonces. Mientras esperamos allá. A ver. Muy bien. Bueno, pues buenas noches a todos. Como mientras John nos aparece, Ay, déjenme ver. A ver, ahí está John. no, no, ¿vos me escuchas ahí? Ajá. Ah, pero está, no, mira, que es que está huevona, así que no, tengo el computador se me bloqueó y no me deja reiniciar, entonces creo que va a estar ubicado. Dame un segundito, yo vuelvo a reiniciar la página y me vuelvo a entrar, pero seguile, si quiere, hacerle Ok. vos con la información mientras yo cuadro. Muy bien, aquí te espero entonces. Déjame. Bueno, Mm. ok. Muy bien, entonces como les comentábamos desde el principio de las pláticas, uno de los propósitos de estas pláticas era precisamente llegar en algún momento hacia el pensamiento de Wolfgang Hegel. Para nosotros, ¿no? Específicamente, bueno, hablando por mí, yo creo que también hablando por yo puedo decir esto. A mí me parece que Wolfgang Hegel, que es el psicólogo junguiano más importante en este momento, quizás el más complejo y el más rico en su reconstrucción del paradigma junguiano, de las ideas que estaban ya presentes en Jung. Y a mí me parece que es uno de los pilares a través de los cuales la psicología se puede pensar a sí misma nuevamente. Hemos visto que con Hillman tenemos una propuesta de reimaginar la psicología. Reimaginar no solamente quiere decir volver a construirla, sino verla desde un punto de vista completamente distinto. ¿Ya estás, John? Estás lento. De hecho, no se te oye el audio. A ver, déjame ver. Bueno. Bueno, mientras esperamos a que John se componga. Bueno, vamos a ver si. Ojalá que esto mejore en un momento. Este. Sí, les comentaba que el propósito de esta situación es estudiar el pensamiento de Hegel. John me hacía esta propuesta al principio de poder abordar el pensamiento de Hegel porque sabe que a mí me interesa mucho y lo he estudiado durante muchísimo tiempo. Y le comentaba que precisamente a mí me parecía que un prerequisito o una forma de poder entrar al pensamiento de Gehrig era a través de Hillman. O sea, Gehrig no es un junguiano al uso, es decir, no estudia solamente o no parte directamente de la obra de Jung, aunque obviamente ha estudiado profundamente la obra de Jung y lo muestra en sus escritos, sino que trabaja en el campo de la psicología arquetipal. Él es un gran admirador de la obra de Hillman y a partir de la obra de Hillman él va pensando su propia obra. Él va construyendo su propio pensar en el pensar que los arquetipales hacen. No solamente Hillman, también Google Craig, también López Pedraza, Patricia Berry y otros tantos pensadores post-jungianos que son muy importantes y que sería también en algún momento relevante tocar en cuanto a sus ideas. No todo es Hillman en la psicología arquetipal. Si bien él es el precursor, hay un montón de psicólogos alrededor del mismo que le van dando forma a este politeísmo dentro de la psicología junguiana, que nos da una visión distinta de lo que es la psicología junguiana, pero también una visión distinta de lo que es la psicología en general. Yo creo que la psicología académica tal como está construida hasta ahorita está fundada en un prejuicio particular que es el reduccionismo de la mente hacia en el individuo. Uh-huh. Y además la visión de que la mente es una cosa, de que la mente o la conciencia son
objetos o por lo menos una dimensión específica que puede ser abarcada por medio del empirismo. Por eso la búsqueda de la conciencia en el cerebro o el centramiento del estudio de lo psíquico en la persona como tal, ¿no? Entonces, en este sentido, cuando nosotros pasamos al pensamiento gilmaniano o pasamos al pensamiento de Giegerich, tenemos un choque de paradigmas que asumir, porque ellos ya no están, digamos, en esta misma posición donde la mente tiene que ser un proceso del sujeto, sino al contrario, la mente para ellos es el contexto en el que están fundados todos los individuos. Nuestra propia mentalidad, nuestra propia conciencia, la cultura en la que nos encontramos, no es otra cosa que conciencia, no es algo más que el alma, como lo llaman ellos. Hillman llama alma a este proceso a través del cual nosotros vemos el mundo recreando imágenes y estas imágenes a su vez van construyéndose a sí mismas. Entonces, en este punto, Giegerich incluso va un paso más adelante. No solamente ve imágenes dentro de ellas, sino ve ideas. La conciencia es un conjunto de ideas, pero es un conjunto de ideas que no solamente piensan sobre el mundo, sino el mundo a su vez es una idea. Y por lo tanto, estas ideas piensan sobre sí mismas, son ideas recursivas. Y en este sentido, nosotros como personas, nosotros como sujetos, eh, eh, dentro de ese contexto, retomamos este ambiente, respiramos dentro de ese contexto, dentro de ese ambiente, y vamos formulando nuestro propio psiquismo. A ver, permítanme. Déjenme ver, creo que... A ver, Bueno, ¿listo? ¿Ya estás, John? güey, madre, hombre, casi que no se arregla este riondo, pero bueno, sí, ahí estamos. Bueno, Está dígame, bien. bueno, Está, como está, dice eso, como dice apenas, la mujer cuando pierde el chisme, dígame dónde se quedó, hermano. apenas estoy presentando lo de la próxima plática, John. Entonces Listo. Bueno, les comentaba más o menos el contexto del por qué hicimos estas pláticas, ¿no? Les decía que era unas pláticas dirigidas hacia una mejor comprensión de la obra de Wolfgang Giegerich. De hecho, o sea, si a mí me invitaron al Instituto de Leusis, John lo sabrá, me invitaron precisamente por el tema de Wolfgang Giegerich. El punto es que hay pocos psicólogos abordando ese tema y pocos junguianos, de verdad, interesados en ese autor. Entonces, yo dentro de mi propio contexto conozco a muy pocos y, por ejemplo, podría decir que en México solamente sí. me conozco a mí mismo. No conozco a nadie más. Yo creo que debe haber varias personas interesadas en Giger que lo han estudiado profundamente, pero aquí en mi país no los conozco, ¿no? Hay muchos interesados, pero no han profundizado todavía en el pensamiento de este autor. En España, por ejemplo, es donde ha habido más, porque ahí estuvo la escuela de Enrique Eskenazi, el Instituto Enrique Eskenazi, donde Enrique Eskenazi precisamente estuvo dando sus cursos durante muchos años. Yo, por lo menos en cuanto a los de Giegerich, los escuché una y otra y otra y otra vez durante años para poder entender un poco más acerca de qué estaba hablando este autor tan complejo y tan profundo. Y ahorita pues, nos queda en España varios pensadores, varios psicólogos que están trabajando la teoría de Wolfgang Giegerich, por ejemplo, Alberto Arenales, Josep Vila y pues Joan Martínez, por ejemplo, y el más importante pues es Alerica. Alejandro Vica, ¿no? Que es Eh, nuestro gran amigo y que y del cual también hemos tomado sus cursos, hemos estado ahí apoyando en este proceso de la traducción de los textos de Wolfgang Giegerich y en la difusión de los mismos. ¿Por qué? Pues por amor a ellos, ¿no? Por amor a este trabajo que a mí me parece, como les vuelvo a repetir, el más importante dentro de la psicología junguiana y además un pilar dentro de la psicología en general. En otros países, bueno, hay otros interesados, ¿no? Pues por ejemplo, aquí tenemos a Jung, que está adentrándose cada vez más en el pensamiento de Wolfgang Gierig. Está también en Colombia Luis Orozco, sí, también, ¿no? Otro amigo.
Y bueno, en Estados Unidos hay muchos más, ¿sí? En el Instituto Pacífica, por ejemplo, hay me parece que hay por ahí cierto interés en la obra, en la obra de Wolfgang Gehrig. Pero bueno, precisamente por esa situación se ha creado el proyecto de un conjunto, así como estamos haciendo estas pláticas de James Hillman, vamos a llevar a cabo, una vez que terminemos estas, es decir, dentro de unas 2 semanas. Esta es la plática número 28. Seguramente la plática número 29 será la última en la que tratemos la obra de Hillman. Ya estamos en la recta final, estamos en la última parte. No hay otras cosas más que tratar. Obviamente sí hay más cosas que tratar, Sí, pero sí, bueno, sí, claro. sería interminable esta situación, ¿no? Eh, pero una vez que terminemos estas, vamos a iniciar ya el conjunto de lecturas acerca de James Hillman, perdón, de James Hillman, de Wolfgang Gehrig. ¿Sí? Vamos a leer directamente su obra. ¿Por qué leer directamente su obra? Porque precisamente, a diferencia de Hillman, fíjate que la diferencia de Gehrig y Hillman y un poco Jung y Hillman son muy, adornan mucho su Su escritura. pensamiento. Ujú. Sí, o sea, van escribiendo y escriben, es un deleite realmente leerlos. O sea, dicen muchas cosas, pero dentro de esas muchas cosas que dicen también adornan mucho esto que dicen. Y está bien, Jung no se caracteriza por ser un gran escritor, es un gran pensador Sí, obviamente, pero no es un gran escritor. Hillman sí, Hillman es un gran escritor, es un bestseller, lo lees y te encanta, lo entiendes, sabes lo que está diciendo y además tiene un sentido de la belleza particular, Hillman. Gehrig, al contrario, es bastante parco, ¿sí? O sea, Gehrig no dice muchas cosas perdón, no dice muchas cosas, pero lo que dice es preciso, es muy preciso en ese sentido. Entonces, a mí me parece que una forma de poder tratar de entenderlo es irlo leyendo. Y en este irlo leyendo, ir desentrañando cuáles son los conceptos principales de su obra, que son muy difíciles para algunos. Para mí son muy difíciles, pero confío en que todos estos años de haberlo leído, haberlo platicado, haber tomado cursos, haber estado profundizando y traduciendo sus obras, me llevan a una comprensión un poco más precisa acerca de lo que está diciendo Wolfgang Gehrig. Muy bien, comenzamos el curso dentro de 2 semanas. Es una serie de pláticas más o menos como estas. Se diferencia porque vamos a ir leyendo el texto directamente, ¿sí? Pero en la construcción del mismo y en la profundidad del análisis de la obra va a ser un curso específicamente sobre Gehrig. Eh, la diferencia con las pláticas que hemos tenido es que estas pláticas han sido hasta ahora completamente gratuitas y van a seguir siendo gratuitas, ¿sí? Simplemente vamos a cambiar la forma vamos a basar las pláticas en una forma de apoyo específica que se llama mecenazgo, ¿no? Hay una página que todos conocemos que se llama Patreon, en donde diversos proyectos creativos van solicitando que quien esté interesado en ser mecenas de un proyecto específico pueda hacerlo con un apoyo mensual. Nosotros estamos en este proyecto, estamos recaudando ese apoyo para el que esté interesado, ¿sí? Y obviamente se les dará algún beneficio en contexto de su propio apoyo, ¿no? Por ejemplo, hay 3 niveles de apoyo. En el primer nivel de apoyo, eh, yo he pensado en $5. Es un apoyo general porque les gusta el proyecto, porque les gusta el tema y les parece importante. Con eso apoyan de manera general y desinteresada al mismo proyecto. En un segundo nivel sería un nivel de $15 al mes, en donde ustedes estarían recibiendo no solamente eso, sino no estarían solamente dando apoyo general, sino también estarían recibiendo la oportunidad de poder ver los videos en el canal de YouTube que va a ser exclusivo para esos videos. Obviamente aquí en la página estarán por lo menos a lo mejor unas 12 horas, pero no serán permanentes por la misma situación. Y además recibirán también un archivo de audio donde ustedes podrán escuchar las veces que ustedes quieran y donde quieran
el conjunto de pláticas. Un tercer nivel es todavía más comprometido, ¿no? Aquí estaríamos pidiendo $25 al mes y tendrían el video, los audios y además participarían en un grupo de Telegram en donde podrían ustedes, si lo desean, preguntarme acerca de lo que estamos viendo. ¿Sí? Yo estaría ya asesorándolos personalmente acerca del tema y si quieren profundizar más o tienen una idea o tienen una duda o dudas específicas sobre el tema que estemos viendo, yo los asesoro en esa situación. Y además, podríamos en algún momento, cuando terminemos algún texto, o sea, yo puedo poner ante ustedes varios conceptos a revisar. Y sobre esos conceptos ustedes podrán decidir qué concepto revisaremos de manera sucesiva. Y yo entonces ya me encargaré de construir las siguientes pláticas en base a ese concepto en particular. Y bueno, ese más o menos es la estructura de las siguientes pláticas sobre Wolfgang Gehrig. Obviamente el gancho es que recibirían esos beneficios y además, pues nada, estas pláticas yo creo que pueden ser incluso más largas y más profundas que la revisión que hemos hecho sobre James Hillman. A mí me Sí. gusta trabajar así, me gusta trabajar lento sobre un concepto e irlo mascullando lo más que se puede para profundizar en el pensamiento de un autor. No me gusta pasar de largo superficialmente sobre el mismo, porque siento que le falto el respeto a ese trabajo tan importante. Y yo de ninguna manera le podría faltar el respeto al pensamiento de Gehrig, puesto que ahorita en este momento específico, ¿sí? En estos años, a mí se me ha hecho uno de los pensamientos más valiosos y certeros que hay dentro del campo de la psicología. Sí, y fuera de eso, en relación a los que vos estás diciendo, la obra de Gigerich no permite ir leyendo así a tumbos y rápido o que me va a leer 100 páginas en un solo día. No, la obra de Gigerich, por lo que está diciendo Alejo, por lo clara que es, por lo contundente que es en sus ideas, ahí necesita reflexión, necesita profundizarla, como diría un poco, necesita hacerle alma a esas ideas, que eso es lo más fundamental, a ese pensamiento hay que hacerle alma. Entonces, eso también, como estaba diciendo Ale, entonces pone también en una situación de que realmente va a necesitar de muchísimo más tiempo, de mucho más análisis, de mucha más comprensión y que uno también va acorde, digamos, a lo que la lectura también va mostrando también. Entonces, que por ende es un trabajo permanente de reflexión con la obra misma por decirlo de algún modo también. Y bueno, y realmente Gigerich, por ser uno de los pensamientos para mí más avanzados dentro de la psicología junguiana, lesiona y muchas heridas dentro de la psicología junguiana clásica y arquetipal. Desvela un montón de puntos que tanto Hillman como Jung y otros autores no tocaron, no se dieron la posibilidad entonces de llevarlos a otro nivel y lo que hace Gigerich es que lo lleva a un nivel muchísimo más elevado de mayor complejidad y de mayor pureza, por decirlo de alguna forma, en cuanto a lo que es la psicología y en tanto a lo que ella está mostrando. Eso de pronto como por un lado y realmente ese es como un poco también el trabajo que se va a ir como comentando a lo largo de estas pláticas, también como hace Gigeris dentro de su reflexión mostrando las propias contradicciones que también tiene la misma obra junguiana, que tiene Hillman también, y las reflexiones que él ofrece en relación a eso de la lectura tan minuciosa que ha hecho de estos autores. Porque una de las críticas que se le hace a Gigerich es que no ha leído a Jung, y yo pienso que si alguien ha reflexionado a Jung y a Hillman ha sido Gigerich, o sea, les ha dedicado más de 35 años de su vida a reflexionar la obra de estos dos autores. Eso es mucho amor y mucho compromiso realmente con la psicología. Y bueno, como por mencionarlo un poco, pues, por encima lo que vamos a estar de pronto trabajando en este curso sobre Wolfgang Gigerich. Y bueno, y están todos cordialmente invitados. Y bueno, como decía el sabio Cantinflas, hermano, lo que se vaya a pelar, que se vaya remojando. Eh,
Entonces, ahora sí, volviendo a lo que es este texto de reimaginar la psicología o de revisionar la psicología. Ah, pero un momentico, no sé, ¿vos tenés algo más que apuntar, Ale? No, adelante, adelante, Antonio. Listo. Bueno, entonces estamos y vamos en este capítulo entonces de deshumanizar y Hillman habla entonces de la patología en el Renacimiento. Nosotros estuvimos hablando en uno de los segundos conceptos o en una de las segundas imágenes que es patologizar, que el alma tiende a crear enfermedad, se expresa a través de la enfermedad. Es ahí donde ella está a través de la patología, de la morbidad, de la fragmentación. Entonces, que mientras que en la psicología de Jung se busca entonces por la integración, por la completud, por la unión de los opuestos, en Hillman muestra que es todo lo contrario y constata que realmente el alma es una fragmentación, que el alma no opta por ninguna integración, que el alma no opta por ningún estado de completud o de mayor de pureza, decirlo, o grado espiritual, sino que es todo lo contrario, que habita en los valles, en la oscuridad, en la densidad, en la depresión, en la ansiedad y en la crisis. Y entonces, en el Renacimiento, entonces, Gilman muestra un poco de realmente cómo era el alma entonces en el Renacimiento, que por ejemplo, Proteo, que era uno de estos dioses, de estos dioses marinos, hijo de que Poseidón lo iba a adoptar como hijo, entonces, que el alma tiene mil formas, o sea, mil formas de mostrarse, de mil formas de representarse, o sea, que no es una notación exacta, única, monocéntrica, sino que es ambigua también. Es lo uno y es lo otro. Es depresión y no es depresión. Es ansiedad y no es ansiedad. Pero ella convive en esos estados de ambigüedad y de contradicción. Y que entonces, un poco, la idea de este texto de la patología en el Renacimiento es que hay un lugar donde el alma siempre da lugar a ese desorden, a esa ambigüedad, a esa connotación proteica, a ese estado entonces también de constante ambigüedad. ¿Por qué? Porque entonces permite dar que no puede solidificarse o que no se puede encerrar y que no está hablando entonces de un asunto monocéntrico que el ego puede agarrar y decir esto es mío, sino todo lo contrario, que en este connotación politeísta de múltiples formas muestra que es imposible tener una sola comprensión y dimensión de lo que podríamos decir y que todas estas fragmentaciones que ella tiene sobre sí misma y las imágenes que muestra constantemente la ponen en un lugar como en un centro. Por ejemplo, si nosotros fuéramos a trabajar un poco esto en psicoterapia, por poner un ejemplo, si nosotros fuéramos a hacerle justicia a la imagen, en este caso de la depresión, habría que mirar la propia ambigüedad que tiene la depresión, que tiene esta imagen en ese lugar y que más que querer solidificarla o esperar qué beneficio tiene la depresión para mí, qué me va a enseñar a mí la depresión, como lo hemos mencionado ya muchas veces, sino ¿qué está necesitando esa imagen de ti? ¿Qué está necesitando? O sea, que un lugar de atención, de mirar cuál es la narrativa que está ahí y mirar cuál es esa connotación camaleónica y esas formas que va tomando la depresión a medida que va pasando también ese tempo psicológico. Bueno, un poquito ahí me detengo para darle la palabra. No, qué interesante, Johnny. Y precisamente es una de las virtudes de este reconocimiento acerca de lo patológico dentro de la vida de cada una de las personas. Y más allá, lo patológico como una dimensión natural y propia de la propia dimensión anímica. El alma no puede existir o no puede vivir si no es a través de la creación de sus imágenes patológicas. Fíjate que esta situación, cuando yo en algún momento he aludido en algunos círculos o incluso en mi propio espacio de Facebook, algunas personas no lo pueden asumir, o sea, no lo pueden creer, ¿no?
el humanismo ha hecho una gran labor en tratar de, digamos, menospreciar este proceso sombrío, patológico, mórbido de la propia psique. Lo ha destinado hacia una función relegada, que no tiene cabida dentro de la propia dinámica de la psique. Por lo tanto, cuando nos plantean que el dolor, que el sufrimiento, que la patología tiene un lugar y tiene un destino dentro de la propia dinámica psíquica, es hasta cierto punto escandaloso. Porque ¿cómo es eso? Si no se supone que las personas tendríamos que dirigirnos hacia cimas cada vez más elevadas, hacia la trascendencia del estado en el que nos encontramos. No tendríamos que ser siempre mejores, siempre estar aprendiendo, siempre estar construyéndoles, ser resilientes ante los problemas, no quedarnos en la depresión, sino al contrario, elevarnos sobre ella y construirnos como sujetos empoderados de nosotros mismos. Todo eso es el discurso psicológico en general. Pero ya lo hemos visto nosotros y lo hemos dicho de la mano de Byung-Chul Han, cómo precisamente este discurso humanista, este discurso de la psicología positiva, este discurso trascendentalista del estado actual, implica no solamente un empoderamiento del sujeto, ¿no? Eso lo hace de una manera, digamos, superficial. Vende la idea de que el sujeto ahora es dueño de sí mismo. Pero el sujeto no es dueño de sí mismo, John. El sujeto, como nos lo ha mostrado Hillman, está atado a sus propias imágenes. Es dependiente de su mundo imaginal. Las imágenes no son propiedad del sujeto, sino al contrario. Las imágenes son aquello que el sujeto respira y el contexto mismo en el que el sujeto vive. Por lo tanto, cuando nosotros intentamos, a ver, hay una pregunta de Alita Reyes Medina: ¿el discurso humanista es lo mismo que el discurso positivista? Sí, sí, van de la mano. Fíjate que en algún punto se contrapone. El discurso humanista ve, por ejemplo, en el positivismo una visión demasiado fría y demasiado técnica de la realidad, ¿no? Y El positivismo reduccionista. y reduccionista. Pero sin embargo, si nosotros los comparamos desde el punto de vista, desde cómo ven al sujeto, ¿sí? Desde a dónde están parados frente a una teología del sujeto, por ejemplo, ambos apuntan hacia la misma situación. El positivismo es, digamos, la idea de que solamente lo que está presente, ¿sí? Solamente lo que es pragmáticamente visto, ¿sí? Solamente lo que está ahí frente a nosotros puede ser estudiado y debe ser estudiado. Por lo tanto, todo lo que no sea algo que aparezca frente a nuestros ojos, de alguna manera, digamos, solamente eso es digno del razonamiento, digno de estudio, digno de poder, digamos, dedicar nuestro esfuerzo a poder entenderlo. Lo otro no, ¿no? El positivismo, por ejemplo, ve las situaciones como, por ejemplo, una faceta del positivismo dentro de la psicología sería por ejemplo, en este momento la psicología basada en las evidencias, o en otro punto el conductismo como tal. ¿Sí? Sí, pero la psicología humanista también ha optado por la evidencia y por mostrar que realmente sus métodos y todo lo que hace funcionan y que pueden ser comprobables también. Así es, También así es. ellas también, aunque ellas digan que no, ellas también han caído también en el mismo método que opera la función científica, el método positivista, aunque digan que no. Es que esa es El, la contracción que ella tiene. el mismo Jung mucho tiempo estuvo obstinado en que la ciencia fuera, en que la psicología fuera un naturalismo. Es decir, Sí. en que la ciencia pudiera ser empíricamente, en que la psicología pudiera ser empíricamente verificable. Sí, Lo, él dice que el arquetipo, que el arquetipo se ubica en alguna zona, en algún área del cerebro, o que opera bajo el sistema límbico también de nuestras emociones primarias, etcétera, etcétera.
O sea, mire que en el mismo Jung la misma connotación de arquetipo ya le está dando un lugar dentro de la estructura cerebral. Y que Hillman después se lo va a cargar precisamente por eso, porque entonces él tiene algo que ahí es ambiguo, entonces que se va entonces a anudar entonces por una parte lo cerebral, es decir, donde radica lo arquetipo, y por lo instintual y por el otro lado la imagen. Pero entonces realmente cómo se va a dar esa unión ahí o ese enlace cuando son dimensiones totalmente diferentes y cuando él ya ha manifestado que el arquetipo es trascendente, que el arquetipo es aquello que no sabemos dónde está ubicado, ni etcétera, etcétera, por un lado, pero por el otro lado también dice que está ubicado entonces en algún área del cerebro, etcétera, etcétera. Entonces, miren, por ejemplo, mostrando un poco la contradicción que se ve en relación al arquetipo junguiano y que muchos junguianos han intentado mostrar una base verídica, científica y de evidencia de que el arquetipo está. De Y que hecho, Hillman. sí, sí, de hecho hay muchos autores alrededor de esta misma idea todavía en estos momentos, ¿no? Por ejemplo, hay un autor que se llama Mark Solon, que escribe varios libros acerca de la evidencia y la relación que hay entre los nuevos descubrimientos de las neurociencias y las ideas junguianas. Esto es hasta cierto punto, o sea, es una empresa loable. Yo no movería un dedo para que esto no fuera así. Pero lo que dice Hillman, ¿no? Y esto es lo que podríamos nosotros pensar, John, es que eh, precisamente la ciencia, como un paradigma específico, es una idea como tal. Ujú. Es un conjunto de imágenes acerca del mundo. Pero el problema es cuando este conjunto de ideas se vuelve hegemónico, cuando este conjunto de ideas dice que es el único conjunto de ideas válido, que es la única construcción imaginal que puede ser de verdad, que puede darnos una idea del mundo realmente verídica, lo cual demerita todas las demás imágenes y todas las demás formas de entendimiento del mismo mundo, de la misma realidad. La realidad no es una realidad real, no es una realidad objetiva como tal, es una realidad basada en procesos imaginales y anímicos, según Hillman, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, cuando nosotros, ya lo hemos dicho muchas veces, tomamos una idea y la elevamos hacia el único paradigma, ¿sí? El paradigma hegemónico a través del cual nosotros intentamos representar la realidad, estamos literalizando, es decir, estamos fijando una idea que es en su naturaleza móvil y la estamos superponiendo sobre el mundo como tal y dejándola petrificada en ese mismo. Y entonces en ese momento el mapa se convierte en el territorio. Sí, y yo pienso que de hecho uno de los que tiene, por ejemplo, el método científico y positivista, ojo, no, con esto no queremos decir que está mal, porque igual ante eso no se podía hacer nada también, y es algo que está en desarrollo también, pero busca es solidificar, busca es que algo sea estable para poder comprobar, para poder pues, generar cierta evidencia. Mientras que en Hillman, como yo lo acabé de mencionar, el alma no puede agarrarse, no puede estar estática, no puede anclarse en un solo punto. Y que, por ejemplo, lo que se logran, por ejemplo, con estos métodos en relación al cientificismo y a lo que estamos hablando ahorita y lo que se hace también en la psicología junguiana, que también es loable, es fijar, es solidificar, es decir, vea, esto está aquí, lo podemos comprobar y hacer. Y ahí es donde Hillman plantea la diferencia entonces en un arquetipo que es por allá metafísico, que no se sabe dónde está ni en qué lugar, hablar de conductas arquetípicas, que son observables, que vemos a través de ella y que están ahí. Es totalmente diferente porque es una relación netamente fenomenológica a un paso netamente que es ambiguo. Por un lado metafísico y por el otro lado materialista, es decir, que el del arquetipo está ubicado en algún área del cerebro. Exacto. Y es un cambio hasta cierto punto simple, es decir, cambiamos el sustantivo a un adjetivo. Y en esa situación desliteralizamos precisamente la idea de los arquetipos y la convertimos precisamente en un instrumento a través del cual nosotros pensamos. Pensamos a través de esa idea. Podemos ver
la realidad psíquica a través de la idea de los arquetipos. Pero no quiere decir que los arquetipos existan como tales. Son una idea a través de las cuales pensamos. Pues, y vemos. Y vemos, sí, exactamente, vemos a través de ellos, pero también podemos ver a través de otras ideas. Y esa misma realidad puede ser vista a través de otras. Y va cambiando esto, va transformándose continuamente. Las imágenes siempre son formación, transformación, como diría Goethe, ¿no? Es decir, siempre es un movimiento recursivo y van y regresan nuevamente. Hay una suerte de caballero errabundo en ese mismo proceso de las ideas construyendo a sí mismas. No van a ningún lado, es decir, no van hacia un objetivo prístino allá afuera, no se dirigen hacia la trascendencia, sino al contrario, el proceso de imaginar es un proceso que es un proceso de construcción de la propia alma, ¿sí? De esta alma que no es una cosa, de esta alma que no es un ente, de esta alma que es simplemente el propio proceso de construcción de imágenes, a seguir construyéndose. Es un proceso autopoyético. Siempre está construyéndose, reconstruyéndose y volviendo a sí mismo una y otra vez. Y de lo único que habla es sobre sí mismo. No habla sobre nosotros, no habla sobre las personas. Los sueños no hablan del sujeto. La cultura no habla del sujeto. El mundo no habla del sujeto. Todo ello habla específicamente del alma. Nosotros hablamos retomamos nuestra propia concepción de nosotros mismos, de ese mismo contexto anímico en el que estamos envueltos y del que no podemos salirnos aunque queramos. Entonces, en este sentido, ¿sí? Cuando el positivismo enmarca que solamente hay una forma de pensamiento válido, y cuando el humanismo dice que la visión, que la única forma, que la única manera en que el hombre puede existir es trascendiéndose a sí mismo, ¿sí? O la única que debería, entonces ya estamos literalizando ahí ideas específicas. Por eso son a pesar de que en algún momento parezcan no converger, en su profundidad convergen como formas, Sí. como formas de literalizar la existencia de la psique. Sí, sintácticamente siguen el mismo proceso. Así es, exactamente. Sí, Entonces, eso. Dale. no, tú, John, adelante. No, que un poco en eso, en lo que vos estás diciendo, entonces, y que Hillman critica esta noción del humanismo, entonces es a través de la liberación de tu potencial humano, sobreponerte a la patología. Ante la liberación de tu autorrealización, de tu individuación, sobreponerte entonces ante las fragmentaciones y las disociaciones y las cosas diformes que tiene el alma, entonces sobreponerte a ella. Y por eso Jung pasa entonces, hace todo un trabajo de lo instintual hacia lo espiritual. Y que Hillman en su artículo Picos y Valles también ahí le hace toda una crítica implícita a Jung de decir, claro, se opta entonces por todo un advenimiento hacia lo espiritual cuando el alma está en el valle, en lo oscuro, en lo de morfe, en lo que no queremos. Y que aunque uno quiera o no, y como está hablando ahorita del mismo renacimiento en esta connotación patologizante que había en el renacimiento, todos los intentos que ha hecho lo humano por radicar la patología o la deformidad o todo lo que pasa ha sido imposible. Ha sido imposible todo lo que ha hecho el humano por radicar estas formas que tiene el alma de mostrarse. Y eso es una prueba contundente que el psicólogo es netamente ineficaz, pero cuando me refiero ineficaz es a la hora de poder comprender estos procesos que están ocurriendo ahí y que lo único que hace como el sacerdote es denunciar una como la connotación de Torquemada, denunciar, quemar, poner en un lugar de que esa patología no tiene que estar ahí y que hay que rechazar, y dónde está entonces el compromiso realmente que compete con el hacer alma, con eso que llega ahí. Entonces, y aún así, con las más de 400 escuelas psicoterapéuticas que existen a nivel mundial y las que van emergiendo a partir de una sola idea, como nos dice Hillman, o de una persona que curan,
intentan seguir luchando contra la patología, pero prueba de ello es que es imposible, es imposible. Y entonces Byul-Chul Han en su último libro también critica un poco eso. No lo tengo, pero yo leyéndolo un poco por encima, entonces él plantea, es decir, ese miedo hacia el sufrimiento, hacia el dolor, hacia lo de Morfe, hacia la patología, hacia aquello que hay. Entonces optamos siempre por un cuidados paliativos. Entonces el psicólogo sale, ven, haz 20 horas para que aprendas a manejar tus emociones destructivas, el curso entonces para manejar emociones, el curso para explorar tu potencial humano, el curso para tal cosa, y todo el tiempo está en la denuncia o siempre ofreciendo cuidados con tal de evitar el sufrimiento y el dolor. Pero, y prueba de ello que Byul-Chul Han en este libro, entonces, debido al discurso positivista, capitalista, en el que todos nos encontramos, sé feliz, todo lo puedes, empodérate, autodesarrollate, explora tu potencial humano, vive entonces con emociones positivas. Prueba de ello es que Byul-Chul Han y la alma misma ponen en un lugar de que eso no es así como te lo venden. Es anestesiarse ante la vida misma. Otto Rand decía algo muy bonito, esto lo publicaba Sergi en un murito, entonces él decía más o menos así. Lo voy a parafrasear porque no me lo acuerdo, no lo recuerdo literal. Entonces decía, hacerle yo lo voy buscando aquí que se me, para no decir un disparate. Ok, sí, 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 no, no te preocupes, John. Todos la idea es esa, ¿no? Y ahí estamos en ese punto. Nuestra psicología, podríamos decir nosotros, es una psicología core, ajá. Haciendo alusión a este mito acerca del rapto de Perséfone, que no sé si todos conozcamos. Si no lo conocemos, se los cuento ahorita de manera muy general, ¿no? Es uno de los mitos griegos favoritos de los psicólogos junguianos. Un día, Hades se enamora perdidamente de la doncella Core. Core es hija de Zeus y de la diosa, ¿cómo se llama? ¿Te acuerdas cómo se llama, John? La diosa, la madre De, de Core. Demeter. Demeter, exactamente. Que es la diosa del campo, la diosa De la fertilidad. de la fertilidad de la agricultura como tal. Entonces, eh, eh, se enamora perdidamente de ella y va a pedirle su consenso a Zeus. Zeus se lo da, pero obviamente le dice que Demeter no estará de acuerdo. Hades surge un día de la tierra, mientras Core está junto con sus amigas, junto con las ninfas, está oliendo narcisos. Los narcisos son una planta que causa cierto estupor en las personas. Entonces está oliendo los narcisos, inocente del mundo de afuera, porque ha estado siempre en el mundo de la madre, en el mundo de Demeter. Y cuando se abre la tierra y salen los corceles de Hades, ¿sí? Surge el carruaje, ese hombre oscuro, el dios oculto, el dios absconditus. Entonces Hades la toma, se la lleva y en en el Hades mismo, ¿sí? En su reino, la ultraja. Más tarde continúa el mito. Demeter está enojada por esta situación, quiere a Core de vuelta. Core significa la niña. Entonces, quiere a su hija de vuelta y arma un revuelo en el mundo. Causa que que todas las plantas se sequen, un invierno permanente del que el mundo no puede salir. Entonces, Zeus tiene que intervenir y pedirle a través de, me parece que Hermes, que a Hades que recapitule, ¿no? Que se arrepienta de esta situación. Y Hades acepta, al parecer de buena manera, pero con un truco detrás. Manda a Perséfone ahora ya no es, ya Core ya es esposa de Hades, es Perséfone. Entonces manda a Perséfone al mundo de los vivos, no sin antes darle de comer semillas de granada, que es una planta que representa el inframundo, es una fruta que representa el inframundo. Cuando regresa,
Demeter le pregunta si ha comido de algún alimento de este, ¿cómo se llama? Del De inframundo. este del inframundo. Y ella le dice que sí. Entonces, en ese momento se da cuenta de que solamente Perséfone podrá estar una mitad del tiempo en el mundo externo y otra mitad del tiempo la tendrá que pasar como consorte, como esposa de Hades. Es una situación muy interesante porque simbólicamente, podríamos decir nosotros, representa el, este rapto un proceso de iniciación. Core es iniciada a través del rapto, a través de la violación, a través de la pérdida de la inocencia en su propia feminidad de una forma distinta. Hay por ahí un libro muy interesante de Robert De, Johnson, She, sí. no sé Ah, si, sí. She Sí, 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 sí. es clásico ese libro en cuanto a la ¿cómo se llama? A la interpretación del mito de Perséfone visto desde el campo junguiano. Pero bueno, Sí. Hay otro de Giorgio Agamben también, muy bonito también, en ¿a poco? relación al... Sí, tremendo, lo publicó Sexto Piso, pues que no me acuerdo cómo es que se llama aquí, pero hizo Ah, sí, toda una sí, interpretación. Ah, sí, ¿te acordás? sí, 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 la doncella indecible. ¡Epa! Ese es. Ah, vea, pues ya Sí, la encontré por aquí, entonces un poco de lo que estábamos hablando. Entonces, dice Otto Rahn, porque la única terapia es la vida real. La persona debe aprender a vivir con su incisión, su conflicto, su ambivalencia, que ninguna terapia pueda erradicar, ya que si pudiera, erradicaría con ello la fuente misma de la vida. Ah, eso me parece súper potente, o como dirías que nacía, ahí hay tela, ahí ah, hay tela. exactamente. A mí me recuerda mucho esa otra frase de Rilke que ya hemos dicho en algún momento, ¿no? Donde él dice, ¿cómo se llama? Que no está dispuesto a, a dejar atrás a sus demonios por temor a olvidarse también de sus propios ángeles. Es decir, Sí, sí, imagínate que, porque te interrumpa ahí un poquito, imagínese que, por ejemplo, a Mario Vargas Llosa y a Gabriel García Márquez, yo no me acuerdo quién le ofreció que se psicoanalizaran. Entonces, a lo que Márquez y Llosa, no, ¿quieres que pierda mi creatividad? ¿Quieres que prenda mi talento por psicoanalizarme? O sea, es decir, que había algo en relación al conflicto, a la ambivalencia o a la incisión o el sufrimiento, algo que convergían ellos, que era lo que los mantenía vivos y que hubiera un dinamismo para ellos poder entrar en sus trances de poder escribir obras tan maravillosas como Cien años de soledad, después Amor en los tiempos del cólera, Mario Vargas Llosa, entonces La ciudad de los perros. Ese fue el que más me gustó de Llosa, un poquito pues así, entonces para que nos demos cuenta un poquito de eso. es curioso, no solamente ellos, Hillman alude a que todos los autores del Renacimiento, o sea, todos los grandes neoplatónicos del Renacimiento, Mm. están signados bajo la patología, es decir, en, Eso. en, en la melancolía, en la depresión, Mm. En en la, la en la, que, con- en la angustia, o sea, siempre están bajo un manto oscuro, bajo el manto oscuro de la patología, pero precisamente ese manto oscuro va determinando la creatividad de los mismos. No se puede entender a estos pensadores sin la patología. No se puede entender el desarrollo de su pensamiento si no es por la melancolía que los inundaba. Pues podríamos nosotros, yo no sé, pero yo no conozco la biografía de un autor feliz, yo no conozco la biografía sí. de un autor verdaderamente importante, es decir, Mm. de alguien que de verdad haya profundizado en una obra, en una idea específica, que No. haya dedicado su existencia a esa idea, si no fuera por los momentos críticos de sufrimiento. Es decir, Mm. y muchas veces esos momentos críticos determinan la creación de la obra. O sea, yo La pienso, belleza, la exactamente, belleza de la obra. exactamente. Yo, por ejemplo, pienso en Hegel en plena guerra, escribiendo la fenomenología del espíritu, ¿no? Hay un libro muy interesante también Por ejemplo, De Stefan Zweig, La lucha contra el demonio, donde habla de, por ejemplo, Hölderlin y de Nietzsche, y de todos estos momentos estruendosos en la propia vida de ellos, cómo se van relacionando con precisamente este demonio que los va determinando y que va construyendo su obra a pesar de ellos. sí, ahí tenemos, por ejemplo, a Dostoyevsky, que en medio
ay, es que no me acuerdo cómo es que se llama, en la época de los zares, en la época de los zares, por ejemplo, donde entonces había que había una gran dictadura, donde, por ejemplo, cuando Dostoyevsky escribió Pobres Gentes, entonces que estaba promoviendo era un socialismo, entonces lo capturaron y lo iban a matar, se lo llevaron entonces para, ay, no me acuerdo cómo es que llama esta fase, este lugar remoto de Rusia, hombre. ¿Siberia? Eso, se lo llevaron para Siberia, yo estuve allá 10 años, después volvió pobre, arrepentido, con ataques epilépticos, buscaba mujeres con personalidad oscuras, es decir, tipo mujer infernal, por decirlo de alguna forma, y él se tenía que ver al borde, del límite del sufrimiento, del dolor, de la angustia, de lo que lo abordaba para poder escribir, porque si no, no era capaz. Es que No, eso era tremendo, eso era una cosa tremendo. Lo mismo le pasó a León Tolstoy también cuando escribió La Guerra y la Paz, después de haber luchado en las guerras napoleónicas y después de haber venido, pues una cosa muy locura, ya después de haber sufrido, creo que, voy a decir la palabra porque lo que pasa aquí en Colombia es una grosería, pero es una enfermedad, que por ejemplo cuando creo que sufrió, si no mal no estoy de acuerdo, fue no, de una enfermedad, no voy a decir la enfermedad porque no es que no, es que es una palabra muy fuerte aquí, es una palabra muy fuerte aquí en Colombia, entonces soy un poco condicionado porque es muy, muy fuerte. Entonces, tuvo una enfermedad venérea, sí, en una enfermedad venérea que lo llevó a pulsarse por allá en un hospital, pero León Tolstoy era alguien que vivía en permanente crisis, en permanente cuestión, y que era alguien supremamente irascible y muy irritante también muchas veces. Cuentan, por ejemplo, sus biógrafos también. O sea, que todos estos grandes autores se han visto envueltos en el manto del daimon que se les impone y aún así cumplían esa voluntad del daimon de hacer una obra, de poder darle forma a esa belleza, porque es que la patología tiene algo de bello, tiene algo de hermoso, pero en el morso en el tanto sentido de que hay algo sobre ella a sí misma que se va transformando. A Gilman le vendrá a decir esto, el arquetipo entonces de la renovación de cierta forma, pero que no viene por parte del ego, no viene por parte de la persona, sino que viene por parte de la patología misma. Y que es para ella, no para el individuo. Que es tan bello eso, hermano. Me parece una cosa hermosísima. Y como lo que tú estás diciendo, los autores del Renacimiento. Pero bueno, seguimos que estoy todo apasionado, hermano, entonces no le doy la palabra. no te preocupes. Por último, bueno, compartimos esta frase que nos comparte Lilia Chan de Nietzsche, ¿no? Ten cuidado cuando expuses tus demonios, no vayas a desechar lo mejor de ti. Porque precisamente la idea, el seguimiento de la creatividad, como bien has dicho, no es una situación glamurosa ni siquiera completamente bella de forma estética. Es algo terrible, es algo de verdad angustiante y causa ansiedad. Las mejores obras son construidas bajo la desesperación. No hay ahí una fuente de heroísmo. El creador no es un héroe, el creador es realmente alguien que está conmovido, alguien que está atrapado por los demonios que lo van construyendo como persona, como sujeto. Entonces, eliminar esta parte de nosotros, ¿sí? Eliminar el sufrimiento, la patología, en una empresa, en una cruzada en contra del sufrimiento, es una de las formas más específicas de poder normalizar la identidad de los sujetos. Lo vuelvo a decir otra vez. Jung tenía, yo rescato esa idea del proceso, del concepto de individuación, tenía como objetivo en ese concepto identificar que el sujeto tiene como una meta personal, el irse separando de la identidad social, ¿sí? El irse construyéndose, el irse constituyéndose cada vez como uno mismo. Ser uno mismo significa poder contraponerse a las ideas de la cultura en la que uno se encuentra. Por lo tanto, al contrario, cuando nosotros intentamos ser felices, estar libres de patología, vivir sin nuestros propios demonios, sin aquello que nos hace sufrir, entonces estamos un paso más allá
de la normalización y la homogeneización de la personalidad en la cual nos encontramos, en esa empresa en la que nos encontramos en este momento, ¿no? Te lo comentaba en algún momento, John. Facebook, por ejemplo, es una, es una muestra de ello, por ejemplo, cuando en sus emoticones no hay emoticones de sufrimiento, ¿sí? Es decir, no hay, bueno, perdón, en las reacciones tenemos me gusta, tenemos el corazón, tenemos me importa, por ahí Está tenemos el de algo, llorando, el de llorando y todo eso, sí. pero ¿cómo domina lo positivo? ¿No? ¿Cómo dominan los sentimientos que son deseables por la cultura y por el status quo en el que nos encontramos en este momento? Pero lo patológico no domina, lo patológico todavía es crucificado como algo no deseable. Pero esa parte patológica es, es determinante de la propia identidad psicológica de cada uno de nosotros. Y en el conjunto del proceso anímico es una parte inalienable, y podríamos decir que es la mayor parte de, porque lo patológico, John, representa el conflicto, representa la dialéctica que hay del fenómeno consigo mismo. Si el fenómeno no tiene una relación consigo mismo, si el fenómeno no se contradice a sí mismo en algún punto, no hay movimiento dentro del mismo fenómeno. Tiene que haber una contradicción, tiene que haber un proceso de cambio, pero este proceso de cambio solamente ocurre a través de la confrontación del fenómeno con la negación de sí mismo, que esa negación solamente ocurre e imaginalmente ocurre, podríamos decir nosotros, en forma de patología, en forma de sufrimiento, en forma de morbilidad. Entonces, puede ser que en algún momento, y que una de los objetivos de la constitución del espíritu humano sea la búsqueda de la trascendencia. Pero esa búsqueda de la trascendencia está acompañada también de los pozos oscuros del alma, ¿sí? También está acompañado de esas cimas profundas que nos remiten hacia lo más básico de nuestra propia estructura psíquica, hacia la angustia, hacia el sufrimiento como tal, y que precisamente es lo que nos permite salir de nuestro apabullamiento, de nuestra propia locura iniciática, podríamos decir. La psicología, John, en este sentido, si nosotros hablamos del humanismo y hablamos del objetivo de la psicología positiva, por ejemplo, que es lo más vistoso en este momento de la psicología, está determinada por una forma pre-Perséfone, es decir, todavía no acepta que el ser humano ha sido raptado y ultrajado por la muerte. Pero el ser humano es el ser humano, el alma es el alma, ¿sí? Ambos, en este sentido, porque han sido de verdad ultrajados por la muerte. Hades los ha raptado. La destructividad, ¿cómo se llama? La angustia, todo lo patológico ha hecho mella dentro de ellos y les ha dado una personalidad propia. Un alma que no tiene contacto con su parte oscura, ¿sí? Con su parte sombría. Es un alma completamente positiva y luminosa, pero es un alma incompleta, es un alma que no ha crecido, es un alma que no ha salido de los lindes de la madre, es un alma que está segura y que es prístina, que está blanqueada blanqueada de forma artificial, ¿no? Está ahí, está ahí sin movimiento, está en lo seguro. La felicidad, la búsqueda de la felicidad, la búsqueda del bienestar, la búsqueda de la salud, La búsqueda de tienen sentido. y la búsqueda del sentido exactamente, tienen esta misma connotación. ¿Sí? Son formas en las cuales la psicología se encierra en el mundo de Deméter, en el mundo de la madre, y no sale. ¿Sí? Es decir, no evita bajo esa situación no solamente el rapto y la violación, perdón, la violación y el rapto y la violación, John, sino que no aceptan la idea de que ya han sido raptadas y ultrajadas. En, en términos, en términos, Sí, en términos junguianos, John, digamos,
la psicología sería una psicología puramente ánima. Ujú. Sí, No hay materna. materna, Yo creo no que hay, es netamente materna. no hay un contacto con precisamente el ánimos, que es la otra parte de la psiquiatría que viene a reconstruir y a matar, no al ánima como tal, sino a matar la posición del ánima. Hay una, Un eh, ensayo de Gegerich. hay un ensayo de Giegerich Ah, precisamente, sí, te voy a mencionar. sí, 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 pero Es hay una idea que, impresionante. hay una idea ahí que obviamente en algún momento podremos retomar, pero hay una idea que me interesa ahí, porque menciona a Giegerich como Von Franz, por ejemplo, asume el cuento de Barba Azul, Barba azul. ¿sí? Barba Azul es este hombre que asesina a sus esposas. Y el cuento de Barba Azul es el cuento precisamente de la última esposa que llega y que encuentra el cuarto de Barba Azul, ahí donde están sus esposas asesinadas y se salva de esa situación. Bueno, en general. Pero la idea de Von Franz es que, ¿cómo se llama? Eh, encierra al propio Barba Azul, a la propia imagen de Barba Azul, dentro de la formación de un ánima destructiva completamente, dice. Dice, es un ánima asesina, perdón, es un animus asesino, es un Es animus asesino. que no tiene forma de, no tiene otra función que la destrucción por sí misma, por lo tanto, no es valioso como tal. Esto a Giger le escandaliza Es muy porque, moralista. Sí, 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 sí. porque hay una situación ahí, precisamente como tú bien lo dices, moralista. Pero, o sea, la idea de Giger, y que a mí se me hace muy interesante es, pues Sí, dice, claro, psicológicamente. claro, el ánima, una vez que confronta al ánimos, una vez que asume la realidad del ánimos, lo otro, ¿sí? Que no es otra cosa sino la negatividad, ¿sí? De su propia existencia sobre sí misma y que permite el movimiento de la propia ánima, el primer choque implica para ella una sensación de muerte, implica la vivencia de que algo está destruyéndose y lo que se está destruyendo no es ella misma, lo que se está destruyendo es la posición en la que se encuentra. Si nosotros lo vemos en el ámbito de la existencia humana, cuando nosotros pasamos de un estadio a otro, por ejemplo, cuando la adolescencia es algo muy común, el paso de la adolescencia a la adultez, con todos los elementos que implica la adultez, también tienen esta connotación. El adolescente, por ejemplo, los adolescentes fantasean muchísimo con el suicidio y con la muerte, ¿sí? Hay en ellos la imagen constante de esta situación. ¿Por qué? Porque precisamente el paso a la adultez representa para ellos un compromiso con la muerte, ¿sí? Representa la muerte de su propia niñez, la muerte de su estadio anterior y y el nacimiento o renacimiento hacia una nueva forma de verse a sí mismos. Entonces, o sea, cuando de repente los adolescentes, yo creo que no hay adolescente que no haya asumido esta situación del suicidio como una vivencia dentro de su propia existencia, se asustan con esa situación, pero no es sino la manifestación de su propia realidad. Precisamente necesitan morir, ¿sí? O sea, no necesitan morir literalmente, necesitan morir en cuanto a la posición de ellos mismos frente a sí. La muerte en este sentido, nos guía hacia un más allá, ¿sí? El ver a a la muerte como algo natural, ¿sí? Al Hades que viene a raptarnos y que viene a violarnos, es algo, digamos, que nos proporciona una amplitud en cuanto a la visión que tenemos sobre el mundo, la realidad y nosotros mismos. Hades no solamente nos ultraja, Hades abre nuestros ojos, ¿sí? Es decir, estamos en ese momento, sí, como Perséfone, podemos ahora morar en ambos mundos, en el mundo Sí, diurno y en el mundo nocturno. sí, y en el caso mismo también en el cuento de Barba Azul, o sea, que realmente ya esta chica ya no podía seguir morando en esa propia lógica, en esa misma forma de pensar, sino que ya en esa misma connotación de violación y disposición, ya
tiene que estar en otro nivel de entendimiento, en otro lugar, en otra posición muy diferente a la que ella venía teniendo. O sea, es decir, o sea, tanto, yo lo voy a ver así, no sé si de pronto estarás de acuerdo un poco con esta idea o de pronto me la amplificas un poco más, es decir, que realmente lo que hace la patología es entrar a violar psicológicamente una posición de inocencia persefonesca, materna de un ego que se ha asumido por tantísimo tiempo. Lo veo un poco así, lo veo un poco así. Entonces, realmente la patología es como en este caso, como ese intruso que llega a destronar al ego y decirle, usted no puede, ahí ya usted no está. Y eso suele pasar mucho con esto que vos acabas de mencionar y que me llama mucho la atención y realmente es como las propias resistencias psicológicas que hay en cuanto a Hillman, por ejemplo, le parece supremamente absurdo el trabajo que se hace con el niño interior. Explora tu niño interior, recupera tu niño interior, vive tu niño interior. Él encuentra esa idea totalmente absurda en el sentido de que a lo único que nos puede crecer a nosotros son tumores, y ya, pero a nosotros no nos puede crecer otra cosa. Y es que Nancy también lo mencionaba, es que ya en el adulto que eres está el niño que está en el adulto que eres ya está, esa niña es integrada, pero que tú como adulto te sigas comportando como niño, claro, lo puedes hacer, pero ya tu lógica no está en la niñez, no está ahí, pero entonces es como querer volver a los brazos de Deméter, a su cogimiento, a esta psicología maternal, cuida, protégeme, supuestamente sé un adulto responsable, sé una persona que se empodera, pero en tanto si está recuperando el niño interior, entonces ¿cómo lo va a hacer? Porque entonces es volver a cierto estadio de inocencia. Cuando estamos en una noción ya de adultez, nos damos cuenta que la posición que teníamos antes ya no la podemos sostener, porque esa idea que se da cuenta de la niñez ya no soporta negatividad. Cuando me refiero a negatividad, es decir, no soporta conocimiento, no soporta refutar eso, por decirlo de cierta forma. Estoy hablando de negatividad lógica, en el sentido de que esa noción de niñez ya no es capaz de soportar el adulto, que es ahora, lo niega totalmente porque ya está incorporado en esa experiencia. Y eso es lo que, por ejemplo, hace en este caso la psicopatología en esta actividad psicopatologizante de la psique, que es negar, digamos, al ego, negarlo en tanto esa posición que asume para para el daimon asumir su posición, de poder entonces expresarse, venir con sus propias imágenes, con su propia narrativa y poder crear belleza, como lo decía, es que eso es una cosa muy, muy, muy hermosa y ahí tenemos a todos estos grandes escritores, pero mientras se siga acobijados por el manto de Deméter, de la protección, de todo, y no se haya, es decir, esta, esta ircunción, ¿cómo es que es la palabra? Cuando la patología se inmiscuye en eso, entonces realmente no hay ese cambio entonces de ese salto hacia una noción, hacia otras imágenes en movimiento, porque entonces si es volver a la niñez o es estar en ese manto, entonces donde realmente se va a dar el movimiento de las imágenes, en ese manto de Deméter y en eso realmente hay una solidificación, un literalismo, mientras que la salida de eso es como diría un poco, es como el caballero errante, estar así, a lo que en sí misma la vida nos vaya a ir mostrando las imágenes que se nos van imponiendo para ver desde otro lugar y darnos cuenta que no podemos seguir sosteniendo una posición durante que hemos sostenido por tanto tiempo porque ya no estamos ahí. Y el problema que busca la psicología es la psicología humanista, la psicología cognitivo-conductual, la psicoterapia transpersonal, la psicología junguiana clásica, es poder mantener al yo en una posición todo el tiempo, poder resignificar esa posición, poder literalizarla y que siga supuestamente su proceso de individuación personal, pero que como nos cuenta Hillman, realmente no es el individuo quien hace esa individuación, sino que es el alma misma. Entonces, esto en este caso, como nosotros
como en esta connotación entonces del romanticismo que nos plantea un poco Hillman, es decir, que cada uno, es decir, que cada uno y que cada época en la cual nos vamos encontrando viene con sus propias patologías, viene con sus propios sufrimientos, viene con sus propias deformidades, viene con sus propias desavenencias, viene con sus propios conflictos, pero que esa es la forma en la cual el alma mora. Esa es la forma en la cual el alma asume una expresión. Esa es el alma en cual asume una forma, a través de la cual nosotros vemos, queramos o no queramos. Esto en este punto es muy, Gilman en esto es muy claro, porque entonces se da cuenta, esto lo hace realmente quien busca resignificar la patología y darle ese estatus de este estatus psicológico como algo que realmente mantiene en movimiento a la psique, que por un lado entonces está, él lo plantea un poco entonces la connotación que tiene la psicopatología en tanto, así, con la diosa Fortuna y con la connotación prometeica, es decir, que la diosa Fortuna iba para cualquier, o sea, si lo proteico sume infinidad de formas, la diosa Fortuna va por diferentes direcciones, que no sabemos cuál es. Lo único que eso, como decía Ali, que ya lo hemos mencionado muchas veces, es estar atento es estar atento a la narrativa que está ahí y mirar cuál es la dirección que toma para ella misma, pero no para el ego, porque el ego quiere direccionar la patología, el ego quiere direccionar hacia que vaya hacia donde él quiere que vaya, pero eso es todo lo contrario. Y yo pienso que entre más como esta resistencia o esta pugna entre el ego y la patología, el sufrimiento es demasiado. O sea, el sufrimiento que se hace exageradamente desgastante y claro, pues eso lo pone a uno en una posición de mucho desgaste psicológico y existencial. Algo que decía Jung en ese sentido es que la mayoría de los sufrimientos neuróticos, por ejemplo, los que llegan los padecimientos con los que llega el paciente, son sufrimientos encubridores, ¿no? Encubren un dolor más profundo. Entonces, fíjate, incluso el sufrimiento sirve para aliviar el sufrimiento. Ciertos sufrimientos son sufrimientos que se superponen sobre profundas heridas y que no permiten que estas mismas heridas sigan su propio curso. No se trata de eliminar el sufrimiento o querer curarlo, se trata de querer entenderlo. Por ejemplo, es decir, un abordaje terapéutico regularmente está basado en la asunción de que el síntoma tiene que ser eliminado, ¿no? Es decir, lo que pasa ahí en el paciente tiene que ser aliviado. El sujeto tiene que obtener un beneficio de esta situación. Pero ¿qué pasaría si nosotros nos preguntamos, como lo hacen otros tantos psicólogos, eh, cuál es el papel del propio síntoma en la dinámica del sujeto? ¿Cuál es su papel en sus relaciones personales? ¿Cuál es su papel en la visión que tiene acerca de sí mismo y de la realidad? ¿Cuál es el papel que tiene esta patología en la forma en que se relaciona con, por ejemplo, su propia vida anímica? Entonces, en este punto, el síntoma ya no es solamente lo indeseable, sino al contrario, es un camino a seguir, es un camino a través del cual nosotros entendemos mejor la dinámica de la persona que tenemos ahí enfrente. Y no solamente eso, en el caso de Hillman y en el caso de la psicología como tal, el síntoma es aquello que nos guía hacia el propio estudio de la psique. Volvemos otra vez, John, a lo que decía Hillman en el capítulo 2. La psicología no se construyó a la búsqueda del bienestar del sujeto, sino se construyó en el estudio de las patologías, en el estudio de lo mórbido, ¿no? En el estudio de la parte destructiva del sujeto. Ahí están los orígenes de la psicología. Si no hubiera sido por ello, el estudio de la psique sería baladí, sería sin importancia, no tendría esa profundidad que tiene y esa variedad que hay dentro de sus propios enfoques.
¿no? Fíjate, pienso en otra imagen más, aprovechando a Hillman, ¿no? En la imagen de Psique y Eros, ¿no? En ese punto en donde Psique, por ejemplo, es llevada a los aposentos de Eros y es ya casado con él, ¿sí? Ya siendo su prometida. eh, Ella tiene la opción de ver a Eros o de no verlo. Ujú. La psicología como tal está en esa disyuntiva. Veo al monstruo que tengo a un lado de mí, ¿sí? Veo a lo profundo, veo hacia aquello que no me gusta de mí misma, o me quedo con los ojos cerrados. Y la psicología hasta ahorita ha optado por mantener los ojos cerrados ante lo destructivo, ante lo oscuro. Incluso cada vez más, John, y esto es preocupante no solamente para la psicología, sino también para las personas que acuden a esa psicología, cada vez más situaciones, digamos, propias de la existencia humana se están convirtiendo en cosas indeseables. La agresión se está convirtiendo en un elemento que cada vez, o sea, ya ser agresivo es cada vez peor visto, ¿no? Tener miedo, sufrir, padecer de algo, es visto como una debilidad propia del sujeto, como si el sujeto tuviera que cargar esas situaciones, como si las emociones estuvieran fincadas en la responsabilidad que el sujeto tiene para sí mismo. Esto somete a las personas a una carga tremenda, a una situación que, digamos, nadie puede asumir por sí mismo. Nadie puede fundarse como dueño de sus emociones, ni dueño de su psiquismo, ni dueño de sus patologías. No, no, como, como, Sí, como lo he dicho antes, no somos responsables de eso. Tenemos la sí. oportunidad de ponernos frente a ello y hacer algo en cuanto a eso, pero no somos responsables de lo que nos sucede. Pero la psicología como tal se ha alimentado cada vez más la idea de que nosotros tendríamos que ser responsables de eso, de que tendríamos que ser siempre felices, siempre equilibrados, siempre seguros de nosotros mismos, ¿no? Y que Es las, tu y que las emociones responsabilidad negativas, transformar la ansiedad. Sí, es tu responsabilidad de transformar la ansiedad, la depresión, la crisis existencial, es tu responsabilidad. O sea, es decir, la carga que se le pone al individuo en relación a estas emociones, entre comillas, negativas, es muy fuerte. Y claro, eso lo pone en una situación que sobrepasa su capacidad, porque es, hablándolo arquetipalmente, poéticamente, es la lucha de un humano contra un dios, de lo mortal contra lo divino, de cierta forma. Entonces, eso es muy complicado. Pero el gran problema que ha pasado y una de las grandes dificultades de esto fue que, a poner un poco esta otra imagen política, y es cuando Prometeo le robó el fuego a Zeus y se lo dio a los humanos con la intención de que se podía equiparar a los dioses, de poder estar a la altura de los dioses. Ante esta situación, la patología pone todo lo contrario de que todavía usted no puede estar a la altura de los dioses. Es el Dios quien lo arrodilla a usted, es el Dios que lo pone usted en una connotación de sumisión, es el Dios quien reclama el lugar, el daimon quien reclama su posición, es el Dios que está exigiendo sus servicios. Para hablárselos en términos, es la emoción que exige sus servicios. El arquetipo a través del cual usted está viendo exige sus servicios. No como hace la psicología humanista, entonces, exigir los servicios de la ansiedad, de la depresión hacia mí, hacia lo que yo quiero, hacia lo que me gusta, hacia donde yo voy. Entonces, a Jung, yo creo que en esta frase flaqueó bastante cuando dijo que la depresión es como una viuda negra, más o menos así, porque no me la recuerdo literalmente, que hay que sentarla a la mesa y mirar qué nos tiene que enseñar. No, todo lo contrario. No, más que nos tiene que enseñar, no, es poder mirar la narrativa que se está desarrollando ahí y qué necesita esa depresión para sí misma, no ella que me vino a enseñar ahí, porque entonces estamos en el corte entonces de lo utilitario, de lo instrumental, de lo beneficioso, que es así como se opera. Y es así como estas psicologías buscan entonces
que todo tenga una recompensa, un beneficio. Si no tiene una recompensa, un beneficio, entonces no me sirve. Quítemelo, sáquemelo. Y los grandes maestros, digamos, del Renacimiento, estos grandes renacentistas, o lo que se vio en esta época del Renacimiento, era que le daban lugar a la patología, que le daban lugar a estas fragmentaciones, que le daban lugar a las mil formas que tenía el alma para mostrarse en aquella época, las mil y una imagen, por decirlo de cierta forma. Exactamente. Y bueno, a todo esto, la, digamos, la prerrogativa para poder vivir o para poder asumir esta dimensión anímica dentro de la propia psicología es remitirnos a la existencia de la muerte, ¿no? La muerte, el Hades, el Dios escondido detrás de ello, nos obliga a, digamos, contradecir nuestra propia vida. La muerte es la contradicción de la vida, es aquello que la niega, aquello que está ahí adelante y a lo cual no queremos llegar, a lo cual nos asusta porque termina con nuestra visión positivista de quiénes somos nosotros. Pero la muerte como imagen tiene la virtud de mostrarnos que además de la propia vida, digamos, incrustada dentro del sujeto, hay una vida más allá. ¿Sí? O sea, esta vida no solamente es un más allá en donde nosotros pervivamos como, tal como somos, como los sujetos individuales, sino que implica la asunción de una realidad simbólica, de una realidad anímica que trasciende nuestra propia vida individual. Precisamente en esta trascendencia de la vida individual que es la muerte, ¿sí? Mora, es el campo de la psicología como tendría que ser revisionada, como tendría que ser reimaginada. No una psicología atada al sujeto, no una psicología ubicada en la persona, sino una psicología que forma el contexto, el aire que respiramos psíquicamente, el proceso en el que nosotros estamos construyéndonos constantemente y formándonos a través de las herramientas que nos da ese terreno en el que estamos parados y que es la psique. La psique no es solamente algo que nos pertenezca a nosotros. Al contrario, nosotros le pertenecemos a la psique. Bueno, no sé, Ale, ¿tienes algo más? Igual, esto es un tema que es inacabable, pues que es inagotable en su reflexión. Pero bueno, no sé si tengas algo más que agregar o qué. Pues nada más recordarles que la próxima sesión, la número 29, será nuestra última sesión sobre James Hillman y después continuamos con las sesiones de Hegel. Bueno, a todas las personas que nos estuvieron acompañando en este Facebook Live, muchísimas gracias. Yo les recuerdo entonces pues que arrancamos nuestra primera formación en psicoterapia de orientación junguiana este próximo 17 de abril, este sábado. Recuerde que quien la va a estar dirigiendo va a ser el doctor Ricardo Carretero, médico psiquiatra y analista junguiano, el psicólogo y analista junguiano Enrique Galán Santamaría, y bueno, y van a tener también otras 24 masterclass con analistas reconocidos a nivel mundial. Y bueno, y aún así también van a estar acompañados en diferentes momentos de digamos, de afianzamiento del pensamiento y de la interiorización de la obra junguiana con diferentes miembros del instituto, como por ejemplo Roberto Beco, Ada Jimena Marcos, yo voy a estar ahí por los lados, de pronto Ale también va a estar ahí. Entonces, bueno, los invitamos también y bueno, también los invito entonces para que estén atentos a los podcasts de Alejo que publica ahí en Spotify, que se llama El mito de la realidad. Lo invito a que lo busquen también. Y bueno, y atentos entonces para que empezar ya dentro de la próxima clase, ya la próxima más adelante, donde vamos a empezar entonces a revisar la obra de este gran pensador contemporáneo, Wolfgang Giegerich, que para mí sin duda es uno de los que realmente ha avanzado la obra de junguiana de manera radical. Cuídense, nos vemos, hasta luego.